שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו. שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו. אדוני אחד, אדוני צדקנו, אדוני ישועתנו. אדוני אחד, אדוני צדקנו, אדוני ישועתנו.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a dar comienzo a la número 28, Venga tu reino, de esta serie. Algunos lectores de las escrituras podrían preguntarse por qué el capítulo 18 aparece en este lugar en el libro de Shemot, ¿no es cierto? Van a pensar que hubiera sido mucho mejor pasar directamente del capítulo 17 al capítulo 19, de la derrota de los amalequitas al monte de Elohim, ¿no es cierto?, donde el pueblo recibió la visión celestial. El capítulo 18 parece aislado, sin ninguna conexión ni con el 17 ni con el 19, ¿no es cierto? Pero si entendemos que el libro de Shemot describe la salvación completa, es un cuadro, la salvación que Yahweh efectúa, nos va a interesar realmente este significado. Y entonces, ¿cuál sería esto? ¿Qué significa este capítulo acá inserido? Si leemos detenidamente los libros de Bamidbar y de Barín, que vamos a hacer una pequeña comparación, nos vamos a encontrar con un problemita que ha hecho concluir a muchos que este capítulo fue insertado aquí de forma equivocada, ¿sí?, en alguna copia posterior de los manuscritos, lo cual resultaría muy extraño, ya que los copistas eran muy, pero muy detallistas realmente, y una única letra equivocada puede invalidar todo un rollo, de manera que es poco probable que se haya transliterado un capítulo entero, ¿no es cierto? El hecho es que, resumidamente, el capítulo 18 de Shemot narra la visita de Yitro a Moshe, ¿no es cierto? Para hacer un resumen rápido ahora. Dice, en el desierto donde acampaba en el monte de Elohim, ¿no es cierto? Dice en el Pasuk 5. El monte de Elohim es una referencia al monte Joreb, o a la cordillera, porque como ya vimos, Joreb indica toda una región montañosa, además de un pico en particular, ¿no es cierto? Aquí fue donde Moshe escogió jueces para el pueblo, según consta en este capítulo. Ahora bien, Devarim, que significa la segunda ley, ¿no es cierto?, repite buena parte de los acontecimientos ocurridos durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto. Es prácticamente una repetición, ¿no es cierto? Moshe habla de todas estas cosas antes de que el pueblo entre en la tierra prometida bajo la conducción de Yahoshua. 40 años después, sí estamos hablando de Barín, ¿sí? Entonces allí él menciona que en un momento Yahweh les dijo, ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte, vayan y entren en la tierra. O sea, ya les está dando las indicaciones, ¿no es cierto?, de que es hora de que dejen de dar vueltas en el desierto y de que entren en la tierra prometida. Entonces estamos hablando justamente de después de los 40 años, ¿sí? Y Moshe continúa narrando, salimos del monte Joreb, recorrimos el grande y terrible desierto, cuando llegamos a Kadesh Barnea, ¿no es cierto? O sea, estamos en otro lugar, realmente, estamos en el norte, ¿no es cierto? Entonces, entre estos pasukim, Moshe narra cómo fueron nombrados jueces o capitanes. Sin embargo, si decimos que los capítulos están bien colocados cronológicamente, lo narrado en Shemot sucede antes de construir el tabernáculo, ¿sí? Si estamos cronológicamente, porque en el capítulo 19 vamos a llegar al monte Sinai, de manera que el tabernáculo todavía no ha sido construido, históricamente hablando, en este tiempo del Shemot, ¿no es cierto? Y lo que está narrado en Devarim sucede claramente después. Entonces, vemos que las cosas que se mencionan en Shemot 18 no fueron escritas según la secuencia histórica, ¿sí? Los acontecimientos de Shemot 18 no se produjeron inmediatamente después de los mencionados en el 17, en el capítulo 17, sino que sucedieron más adelante, ¿sí?, después de la construcción del tabernáculo y poco tiempo antes de que los hijos de Israel tomaran este tabernáculo y emprendieran su viaje hacia la buena tierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, según la secuencia histórica, el capítulo 18 debería seguir al capítulo 40 cronológicamente hablando, ¿no es cierto? Si leemos el capítulo 1 de Devarim, nos vamos a dar cuenta que esto está probado ahí, ¿no es cierto? El tiempo al cual se refiere Moshe en Devarim, el capítulo 1 fue el momento en que los hijos de Israel estaban a punto de emprender su viaje con el tabernáculo hacia la buena tierra. Dice, en aquella ocasión les dije, yo solo no puedo llevar la carga de ustedes. Yahweh su Elohim los ha multiplicado al punto que son hoy tan numerosos como las estrellas del cielo. Que Yahweh, el Elohim de sus padres, les aumente su número 1000 veces y los bendiga como prometió. ¿Cómo puedo llevar sin ayuda el problema de ustedes y su carga y su pleito? Escojan de cada uno de las tribus de hombres que sean sabios, discernidores y experimentados, y yo los nombraré como cabezas de ustedes. Ustedes me respondieron y dijeron, lo que propones que se haga es bueno. Así que yo tomé a sus caudillos tribales, hombres sabios y experimentados, y los nombré cabezas sobre ustedes. ¿Sí? Cabezas, jefe de millares, jefe de centenas, jefe de cincuentena y jefe de decenas y oficiales para sus tribus.
Ya que estas cosas entonces se producen acá, nos tenemos que preguntar por qué están registradas. Y el asunto es que tenemos que recordar otro principio importante de las escrituras, ¿no es cierto? Que son escritas para darnos una revelación completa de la edificación de Elohim, de la salvación de su plan completo. Por esta razón, a veces el relato bíblico no sigue una secuencia histórica, sino más bien una secuencia doctrinal, ¿sí? De algo que Yahweh quiere mostrar. Por ejemplo, la Besorá de Matías no fue escrita según la secuencia histórica. La de Mordejai, la de Marcos, sí fue escrita, ¿no es cierto? Sabemos eso justamente porque al contraponerlas nos damos cuenta de que hay errores, ¿no es cierto? Y sin embargo están documentados además en otras fuentes con lo que corroboran, ¿sí? Fuentes extrabíblicas, ¿sí? Este principio entonces se aplica a la ubicación de Shemot 18. Ciertamente el libro de Shemot no registra todo, absolutamente lo que le sucedió a los hijos de Israel cuando salieron de Mitzrayim y pasaron el primer periodo de tiempo en el desierto, ¿sí? Porque el propósito de Shemot no consiste en darnos una historia detallada y documentada de todo lo que sucedió. No es un diario de viaje, ¿sí? Fue escrito para presentar una visión cabal de la salvación completa de Elohim. Entonces, en el capítulo 17, Amalek es vencido. Esto representa el sometimiento de la carne, como vimos, ¿sí? La cual frustra al pueblo de Elohim y le impide seguir adelante con él. Después de la derrota de Amalek, se necesita algo que describa al reino de Elohim, ¿sí? Bajo la inspiración divina, Moshe insertó un acontecimiento que sucedió más tarde, para llenar este vacío entre los capítulos, porque era necesario para mostrar la salvación completa de Elohim, que en este plano el reino viene exactamente después de la derrota de la carne y es necesario justamente para poder alcanzar la construcción del tabernáculo para llegar a la tierra prometida. Después de la derrota de Amalek se necesita que el reino llegue para edificar la morada de Elohim en la tierra. Hemos señalado repetidas veces que Amalek representa la carne, ¿no es cierto? Que creo que esa parte ya ha quedado bien clara, que es el enemigo de Elohim dentro de nuestro interior, ¿no es cierto? Dentro del hombre. Hasatán es el enemigo de Elohim. Pero mediante la caída del hombre, él se ha introducido en las personas, ¿no es cierto? Ha producido otro enemigo, por así decir, que es la carne, otro enemigo de Elohim, pero en nuestro interior, dentro del hombre. A los ojos de Yahweh, los dos enemigos más importantes que él tiene son Hasatán y la carne, ¿no es cierto? En cierto sentido, entonces Hasatán se encuentra en nuestro interior, lo sabemos, ¿no es cierto? Pero el enemigo actual y subjetivo de Elohim del hombre es la carne. Por esta razón, Yahweh aborrece la carne del hombre. Según el Berija de allá, cuando la carne del hombre es derrotada y sometida, el reino de Elohim llega inmediatamente. Este punto está indicado en Galutia, en el capítulo 5 de Galutia. Hola Marian, hola Mili, bienvenidas. Entonces, porque la carne desea lo que es contrario al ruaj y el ruaj lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Pero si se dejan guiar por el ruaj, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y otras semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Pero el fruto del ruaj es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Mashiach y Yahshua han ejecutado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el ruaj, andemos en el ruaj, ¿sí? Entonces, en Galut y aquí en el capítulo 5 vemos 4 palabras cruciales: la carne, el ruaj, el madero y el reino. Estos son 4 puntos, ¿no es cierto?, que son básicos. El Pasuk 17 dice que la carne se opone al ruaj, ¿sí? El 21 dice que los que practican las cosas de la carne no van a heredar el reino de Elohim, ¿sí? El 24 habla acerca de clavar la carne en el madero, que es la forma en la que el reino entonces puede hacerse presente en nosotros, porque si no el reino no puede estar. El reino solo está entre nosotros cuando Mashiach está en medio de nosotros, y eso jamás sucede en la carne, ¿sí? Por eso los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim, dice. La carne no puede heredar el reino. Mashiach solo puede manifestarse en medio de sus hijos cuando ellos han clavado la carne en el madero, cuando han vencido a Amalek, ¿no es cierto? Entonces viene el reino. Esto lo confirma nuestra experiencia y lo sabemos, ¿no es cierto? El ruaj se opone a la carne
carne se opone al Ruach. En el Ruach encontramos el poder de clavar en el madero a la carne. Es el único lugar donde encontramos ese poder. Cuando el Ruach, con el poder del madero, derrota nuestra carne y la somete al reino de Elohim, está con nosotros. El libro de Shemot se compone de 2 secciones principales. Los capítulos del 1 al 17 forman la primera sección y los del 19 al 40 forman la segunda parte. El 18 queda, por así decir, en el medio. No es que quede descolgado, sino que queda como una bisagra, por así decir. En la primera sección vimos ya que nosotros, los que estábamos caídos, fuimos redimidos, salvos y liberados, ¿no es cierto? Además vemos que pasamos a través del mar de Junco, entramos en el desierto, disfrutamos de la provisión de Elohim, ¿no es cierto? Y derrotamos la carne. Esto es una salvación completa y maravillosa. Ahora, en la segunda sección, ¿sí? De los capítulos 19 al 40, vamos a ver una revelación de la edificación de la morada de Elohim, ¿no es cierto? En la tierra. En esta sección vemos varios capítulos en torno a la ley, ¿sí? Que tenemos que comprender que más que ley en el sentido de una regla que se nos impone para obedecer, es enseñanza, ¿no es cierto? En el sentido de una regla que se nos da para ser mejores, no para tener un comportamiento externo, sino cambiar nuestra naturaleza interna, ¿no es cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, enseñamos reglas a nuestros hijos, no se las damos para que las obedezcan por encimita, y que las obedezcan hasta los 18 y cuando se emancipen tiran todo lo que le enseñamos, lo tiren y se empiezan a comportar de otra manera. No, se les enseñamos todas esas cosas para que lo incorporen en su comportamiento y en su naturaleza misma, ¿no es cierto? Que pasen a comportarse de esa forma, de manera espontánea, ¿no es cierto? Para que aprendan a ser literalmente lo que esas reglas indican, que sean obedientes, que sean respetuosos, que sean temerosos de Yahweh, amables, pacientes, etcétera, todas las cosas que les enseñamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Queremos que estas reglas pasen a ser parte de su forma de ser, no solamente un comportamiento adquirido y nada más, ¿no es cierto? De la misma forma, el Padre desea que sus leyes y estatutos y mandamientos sean incorporados en nuestra naturaleza, tienen que ser metidos dentro, ¿no es cierto? Formar parte de nosotros, como hijos suyos que hemos venido a ser. La obediencia es para los pasitos del bebé. El bebé cuando es chiquitito obedece sin entender, pero la naturaleza ya conformada con ese comportamiento ya adquirido para los hijos adultos. O sea que las personas que cuando ya son adultas siguen comportándose con una obediencia que les es impuesta externamente, algo está faltando. No les está gustando demasiado obedecer y ahí todavía está la carne muy manifestada. Hola Andrés, bienvenido. Entonces, a pesar de estas cosas, este hecho no nos debe impedir tener una visión completa del libro de Shemot, ¿no es cierto? El propósito de este libro es mostrar la salvación completa y lo vamos a repetir 1500 veces porque esa forma de encarar este libro es básica, ¿no es cierto? En el primer capítulo vemos al pueblo escogido en una condición completamente caída, ¿no es cierto? Pero en el último capítulo de Shemot, del todo el libro de Shemot, ya vemos el tabernáculo como morada de Elohim. Ahora, qué contraste maravilloso, ¿no es cierto? El pueblo escogido de Yahweh es salvo totalmente su condición caída, para entrar en la morada de Elohim, que son el mismo, son levantados en la morada como morada de Elohim, como piedras para hacer la edificación, ¿no es cierto? Este es el camino del desierto y tenemos que recordar que históricamente es el camino que estamos recorriendo, ¿no es cierto? Porque nosotros también lo estamos recomendando, ya estamos llegando al final de esta etapa, ¿no es cierto? Es el camino de la compañía de Shavuot. Al principio del libro de Shemot, los hijos de Israel, ¿no es cierto?, están bajo la tiranía del mundo, ¿no es cierto? Entonces, Él los salva, los libera y hace de ellos su morada en la tierra. Esa es la primera parte, por así decir. Por lo tanto, el punto central del libro de Shemot no es la ley que fue dada, ¿sí? Efectivamente, el libro registra, sí, es cierto que lo registra la promulgación de la ley, pero si prestamos atención únicamente a eso, no vamos a ver que la visión completa del libro de Shemot abarca la salvación de Elohim para la edificación de su morada, que es mucho más importante, ¿sí? Por centrarse en detalles sueltos, ¿sí? Porque los que hoy corren atrás de las raíces hebreas no están leyendo todo. Ese es un grave problema, sino que están siguiendo la vieja costumbre que recibimos del cristianismo, ¿no es cierto? Eligen las partes que les gustan, ¿no? Nos han enseñado, el cristianismo nos ha dicho, esto lo puedes dejar, eso lo dejalo, sacarlo, si no te encaja, dejalo, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa costumbre y no es así como se encaran las cosas, de esta manera no se comprende el plan completo, ¿sí? Y no ven que la entrega de la ley es secundaria a la edificación del tabernáculo como morada de Yahweh porque fue entregada para
la construcción, justamente, ¿sí? Es necesaria para la construcción y para otras cosas como vamos a ver más en breve, ¿no es cierto? Muchos de los que buscan raíces hebreas hoy están buscando reglas para hacer, cosas para cumplir, ¿no es cierto? En no edificar su tabernáculo interior para ser edificados en el tabernáculo corporativo. Eso es un error gravísimo que muchos están cometiendo. En los primeros 17 capítulos de este libro, entonces, tenemos un cuadro de cómo Elohim salvó al pueblo, lo liberó, lo rescató, le dio la provisión en el desierto, es decir, le dio el maná y el agua viva, ¿no es cierto? Para cambiar la naturaleza interior, que significa que él estaba ya edificándolos como piedras vivas, ¿sí? Para que todos juntos levantaran entonces, dentro de su nueva constitución, su nueva naturaleza, levantaran el Ohel Moed. Entonces él los lleva al monte Sinai para darles la visión de la edificación de su morada, a fin de que la construyeran conforme a esta visión específica y no conforme a las ideas de cada uno, ¿sí? Esto lo vamos a ver en los próximos capítulos. Si leemos el libro de Shemot, segundo nuestro concepto natural, vamos a recalcar el hecho de que la ley fue dada, que es lo que más se menciona acerca de este libro, ¿no es cierto? Y en general de los que son llamados del Pentateuco. Esto es lo que la carne ve a primera vista, por así decirlo, más evidente, ¿no es cierto? Así que el libro de Shemot va a ser principalmente un registro de cómo Elohim nos dio mandamientos, ordenanzas y estatutos por medio de Moshe. Y esto es lo que el libro de Shemot es para la mayoría de las personas. No obstante, si leemos este libro desde una perspectiva divina y espiritual, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta de que Shemot no es la historia de cómo fue dada la ley, sino el relato de cómo Elohim salvó a su pueblo escogido y le dio una visión celestial para que edificaran su morada en la tierra. Aun cuando prestemos atención a la prolongación de la ley, y lo vamos a hacer porque no es para dejarla de lado tampoco, ¿sí?, y al modelo del tabernáculo para reproducirlo en nuestro interior y corporativamente, nuestro concepto quizás sea que Shemot es la promulgación de la ley. Este sigue siendo un punto en el cual hoy la restauración está un tanto estancada en el medio, ¿no es cierto? Tal vez prestemos mucha más atención a la ley que al tabernáculo, y la ley es el plano en base al cual se construye el tabernáculo, no al revés. Entonces, ¿qué importa? ¿El plano o lo que se construye de verdad? Esas son las cosas, ¿no es cierto? Toda edificación requiere un plano de construcción y la Torá es este plano. Justamente son las reglas según las cuales tiene que levantarse este tabernáculo, que obviamente no es algo físico sobre la tierra, ni es una tienda, ni es un templo, ¿no es cierto? Así que tenemos que tomarlo de esta manera y no simplemente como un conjunto de leyes y estatutos que tenemos que obedecer para no ir al infierno o a donde sea, o que nos pase lo que sea, no importa, y ni siquiera para agradar a Yahweh, porque no es eso lo que le agrada. Lo que él desea justamente es levantar su edificio espiritual en sus hijos. Así que entre las dos secciones principales de Shemot, la sección sobre la salvación y la del edificio, se necesita el reino. Por eso tenemos la bisagra del capítulo 18. Sin el reino no hay ningún resultado, ninguna consecuencia, ¿no es cierto?, de la salvación de Elohim. Esta es exactamente la situación que prevalece entre muchos creyentes hoy en día, ya que pocos creyentes aniquilan totalmente la carne, no se encuentra entre ellos el resultado adecuado de la salvación de Elohim, es decir, el reino. Ese es el problema. Un creyente puede ser fundamentalista, bíblico y ético y aún así encontrarse totalmente en la carne. Puede estar cumpliendo con todos los requisitos de forma legal, por así decir, ¿no es cierto?, pero estar en la carne. Es más difícil mostrar su error a este tipo de creyentes que a los que no creen, inclusive hasta a los ateos mismos, ¿sí? Este tipo de personas se considera a sí mismo en la posición del fariseo que estaba haciendo lo correcto, mientras consideraba al publicano como un pecador, ¿no es cierto? Pero Yahweh justificó al otro. Eso fue lo que Yeshua dijo, ¿no es cierto? Quizá ame a los demás y hasta sea bastante humilde, ¿sí? Porque no se trata de que sea una mala persona, como la imagen que muchos tenemos acerca de los fariseos, qué malvados esos fariseos. No necesariamente pasa por ese lado, pero su amor y su humildad pueden provenir de la carne. Entonces, de cualquier manera, no está completo el cuadro, por así decir. Aún su predicación de la Besorá puede ser llevada a cabo en la carne, ¿sí? Entonces, no estamos hablando necesariamente de fariseos judíos. También podemos estar hablando de fariseos cristianos, ¿no es cierto? Así que en nuestra predicación de la Besorá podemos ser agradables, humildes, ¿no es cierto? Hablando siempre con amabilidad a los demás, sin argumentar, sin entrar en discusiones, ¿no es cierto?, con los demás, o hacer todo lo contrario. Tanto da.
Cualquiera de las dos actitudes es exactamente lo mismo si las dos están en la carne. Una buena u otra mala tanto da, porque las dos provienen de la carne, ¿sí? Una cosa es predicar la Besorá en el Ruaj y otra es predicar la Besorá en la carne. Y no interesan las formas que se adopten en cuanto a eso, sino la fuente de donde, desde donde nos colocamos para hacer las cosas. Yahweh no se preocupa tanto por lo que hacemos, ¿sí? O cómo lo hacemos de esa manera, sino que Él se preocupa por los medios que usamos para hacer las cosas. Las hacemos por el Ruaj o las hacemos por la carne. Eso es lo que a Él le interesa, centradamente. Muchos creyentes no pueden entender esta palabra acerca de la carne, lamentablemente. Disfrutan la salvación de Elohim hasta cierto punto, pero en su deleite no hay un resultado adecuado y es imposible porque las cosas del Ruach no se pueden vivir a través de la carne. Esto los frustra, lamentablemente. Se sienten frustrados, ¿no es cierto? Pero ya hemos dicho, o bien tratan de ocultar la frustración y fingen comportamientos como si estuviera todo bien, o bien desisten pensando que yo soy el inútil. Eso tal vez funcione, pero para otro, no para mí. Yo soy un inútil, yo no consigo, ¿no es cierto? Entonces se sienten irremediablemente incapaces de alcanzar las promesas. Pero la respuesta a su frustración está en que si disfrutamos la salvación de Elohim hasta el punto de derrotar a Amalek, la carne, de vencer al enemigo de Elohim en nuestro interior, ¿no es cierto? Vamos a tener el reino de Elohim como resultado de la salvación de Yahweh. Ahora vamos a estudiar el cuadro del reino presentado en Shemot 18. Como lo hemos indicado, el reino viene después de que Amalek, ¿no es cierto?, que es la carne, ha sido vencido. El Berij Hadashah revela que el reino viene cuando el pueblo escogido ha vencido a su enemigo también. Antes de que el reino sea presentado en Shemot 18, el enemigo de Elohim dentro de nosotros, ¿no es cierto?, es vencido en el capítulo 17. Esto ya lo leímos, que cómo está tipificado claramente los pasos en Galutia. Ahora vamos a ver cómo está planteado en Shemot mismo. Yitro, el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, se enteró de todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo, como Yahweh había sacado a Israel de Mizraim. Así que Yitro, el suegro de Moshe, tomó a Ziporá, la esposa de Moshe, después que la habían mandado a casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gershom, que quiere decir extranjero, queriendo decir he sido extranjero en tierra extranjera, y el otro se llamaba Eliezer, mi Elohim es ayuda, queriendo decir el Elohim de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada del faraón. Yitro, el suegro de Moshe, le trajo a Moshe, su esposa y sus hijos al desierto, donde acampaban en el monte de Elohim, y le envió este mensaje a Moshe: yo, tu suegro Yitro, he venido a verte con tu esposa y sus dos hijos. Moshe salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó, y cada cual preguntó por el bienestar del otro, y entraron en la carpa. Moshe entonces le contó a su suegro todo lo que Yahweh había hecho al faraón y a los milritas en favor de Israel, todas las dificultades que habían tenido por el camino y cómo Yahweh los había librado. Y Yitro se alegró por todas las bondades que Yahweh le había mostrado a Israel cuando los libró de manos de los mitzritas. Yitro dijo: bendito sea Yahweh, que los ha librado a ustedes de manos de los mitzritas y del faraón, y que libertó al pueblo de manos de los mitzritas. Ahora sé que Yahweh es más grande que todos los Elohim, sí, porque las tramas de ellos se volvieron contra ellos mismos. Y Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada de sacrificios para Elohim. Y vino a Aarón con todos los ancianos de Israel para participar de la comida delante de Yahweh con el suegro de Moshe. Las escrituras indican también que cuando el reino viene como resultado de las derrotas del enemigo de Elohim, los gentiles que buscan a Elohim van a venir a adorarle. Esto es un cuadro muy claro. Estos gentiles son representados por Yitro, ¿no es cierto?, el suegro de Moshe, que era un sacerdote en Midian, ¿no es cierto? Posteriormente, como vamos a ver en Shoftim, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, los midianitas estaban muy cerca de los amalequitas, trajeron muchas dificultades a los israelitas, ¿no es cierto? Hola Jorge, bienvenido. Entonces... ellos trajeron dificultades. Los midianitas y los amalequitas estaban bastante mezclados. Se fueron mezclando cada vez más, ¿no es cierto?, más adelante. Pero en este momento, después de la derrota de los amalequitas, algunos midianitas vinieron al pueblo de Elohim de una manera bastante piadosa, por así decir, ¿no es cierto?, bastante interesada, pero también estaban relacionados. Tenemos que prestar atención a estas cosas, ya que necesitamos entender el plan completo. Pesaj es nuestra salvación y Shavuot es el desierto. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Así que los israelitas vagaron 40 años en el desierto. La congregación
pentecostal vagó 40 jubileos en su desierto, en nuestro desierto en el cual todavía estamos. Y estamos a punto de entrar en la era de Sukkot, que es el milenio. Y la mayoría cree que eso es el fin de todos. Ahí se acaba y tenemos vacaciones. Pero es porque no han comprendido las fiestas, porque no se han dejado de lado muchas cosas, ¿no es cierto? El milenio es el Shabbat de Mashiach, que es el séptimo día de la primera semana de milenios. Y como tal se va a corresponder a la experiencia de la tierra prometida de los israelitas. Eso queda bastante claro, ¿sí? Habrá que conquistarla entonces. Si la tierra prometida tuvo que ser conquistada, esta también va a tener que ser conquistada. No está terminada la cosa, no está todo cocinado para estar de vacaciones todos tranquilos. En cuanto a este punto, vamos a ir viendo las confirmaciones a lo largo de las escrituras. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ver cada vez más estas confirmaciones. Pero ya podemos comenzar a ver que Yahweh está preparando a su pueblo en el desierto. ¿Y para qué? ¿Será que los prepara para que se vayan a hacer turismo a los cielos? En ningún momento está diciendo eso, ¿no? Ciertamente que para eso no se necesita preparación en última instancia, ¿no es cierto? Porque basta cambiarles la constitución, ¿no? Darle nuevos cuerpos, arrebatarlos y listo, ya está todo solucionado, ¿no es cierto? De hecho, por este motivo, la mayoría no se está preparando adecuadamente. No, sin embargo, la entrada en el reposo de Mashiach es para dejar de trabajar para nosotros y trabajar para Él, o sea, trabajar para el reino, ¿no es cierto? Literalmente, o para decirlo de una manera más adecuada, para permitir que Él trabaje a través de nosotros en la obra del Padre. Pero esta vez va a ser un poco más avanzado, un poco más completo, como se va a vivenciar, ¿no es cierto? Y esa es la forma de atraer a todos a Mashiach, sujetar a todos bajo los pies del Padre para la restauración de todas las cosas. Entonces, lo que aquí se nos muestra es un cuadro de las cosas que sucederán al entrar en la tierra prometida, ¿sí? En el milenio, que no es un espacio físico, sino un ámbito espiritual en sí mismo, y va a ser todo un tiempo, ¿no es cierto? Una era. Cuando el mundo vea las maravillas que Yahweh va a efectuar a través de la resurrección de los muertos, después de la séptima trompeta y todas las cosas que sucederán en aquellos días, que estudiaremos en su momento, los gentiles van a salir al encuentro de Moshe, ¿no es cierto? O sea, Moshe, Yahshua, y los israelitas en el desierto. Esa va a ser la cuestión. Los gentiles van a venir, ¿no es cierto? Cuando vean todo aquello, los gentiles se van a acercar, es decir, se van a cumplir las profecías. Así dijo Yahweh de los ejércitos: todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a la otra y dirán: vamos a implorar el favor de Yahweh, busquemos a Yahweh de los ejércitos. Yo iré también. Los muchos pueblos y la multitud de naciones vendrán a buscar a Yahweh de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Yahweh. Así dijo Yahweh de los ejércitos: en esos días 10 hombres de naciones de todo idioma se aferrarán de cada yahudita por el borde de su manto y dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Elohim está con ustedes. Dice Zacarías en el capítulo 8. Entonces, cuando eso suceda verdaderamente, ¿sí? Los gentiles se aferrarán al manto de los verdaderos yahuditas, no de los falsos edomitas sionistas, como tantos están haciendo hoy en su ceguera. A pesar de que hoy tenemos una garantía del reino en el Ruach que hemos recibido, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos recibido el Ruach en garantía, es para que oremos y trabajemos para que venga su reino, ¿no es cierto? Eso es lo que Mashiach nos dijo que teníamos que pedir, ¿sí? No significa que haya llegado en su plenitud, a pesar de que en garantía y en parte está, ¿no es cierto? En presencia cada vez que obedecemos, cada vez que se cumplen con los requisitos, ¿no es cierto? Esto no va a suceder sino hasta que la plenitud, ¿no es cierto? Hasta que sucedan todas las cosas profetizadas y, como dijo Shaul, antes deberá manifestarse el inicuo, ¿sí? Entre otras cosas, porque tienen que suceder muchas. Notemos que Yitro hace un sacrificio a Yahweh y se sienta a comer con los ancianos y que nadie se escandaliza por eso, ¿sí? No hay ningún judío ahí diciendo no se puede, eso es una transgresión. Muchos han querido ver aquí la excusa para indicar que Yitro era creyente, pero lo cierto es que la ley aún no había sido dada. Esa es la realidad. Por lo que comer con un extranjero, y el campamento estaba lleno de extranjeros, porque ese es el otro punto, ¿sí? No estaba mal visto ni era nada del otro mundo en ese momento, ¿sí? Algunos han insistido en asegurar que Yitro era un sacerdote no de ídolos, sino del Elohim verdadero. Lamentablemente, el hecho de que él diga: ahora sé que Yahweh es más grande que todos los Elohim, como le acabamos de leer, significa que antes no pensaba de esta manera. Ahora sé quiere decir antes no sabía.
¿no es cierto? Yitro, como midianita, como el resto de las naciones que estaban a su alrededor, era politeísta y adoraba falsos dioses, ¿no es cierto? Tal vez hubiera adorado también a Yahweh entre todos, porque era al final de todo los midianitas son descendientes de Abraham, ¿no es cierto? Pero lo tenía evidentemente junto con otros, porque él, si está diciendo ahora me doy cuenta que es más grande que los demás, quiere decir que no lo tenía en el mismo nivel, por así decir. Así que en aquellas épocas era bastante común el politeísmo, como sabemos. Y normalmente cada tribu o nación tenía muchos dioses, con uno por encima del resto del panteón, uno personal, por así decir, uno de la tribu, de la nación, ¿no es cierto? Yitro no parece haber sido la excepción para nada. Ese era sacerdote, pero no de Yahweh, y no exclusivamente por lo menos, ¿sí? Y esto debe ser entendido de esta forma, porque Yitro realmente simboliza a los gentiles que están adorando muchos dioses en este momento, ¿no es cierto? Como tantos hacen exactamente lo mismo, son incrédulos, no son verdaderos creyentes, ¿sí? Aunque muchos de ellos puede parecer que lo son y confundan a muchos, como lo hace Yitro aquí también, ¿no es cierto? Pueden llegar a tener apariencia de piedad, pero de cualquier manera no están sirviendo a muchos otros ídolos al mismo tiempo, y no han descubierto aún que Yahweh es superior a todos los demás, ¿no es cierto? O sea, que todos los demás son falsos. Cuando sucedan las maravillas de los tiempos del fin, justamente el mundo se volverá a Mashiach y los gentiles se acercarán a su cuerpo, reconociendo que Yahweh es mayor que todos los ídolos del mundo. Finalmente se van a dar cuenta, ¿sí? O sea, que esto se va a cumplir. El hecho de que la profecía de Zacarías mencione a 10 hombres de naciones, se refiere a las tribus perdidas, justamente. En la venida de Mashiach, muchos seguirán durmiendo entre las naciones todavía en ese tiempo. Hoy la mayoría duerme, algunos pocos nada más realmente están despiertos. Otros están despertando, ¿no es cierto? Y aunque algunos lamentablemente están despertando de un mal sueño para caer en otro. Pero en aquel momento todos van a ver y van a comprender, porque va a ser más que evidente, y además que va a ser el tiempo determinado, de manera que Yahweh mismo abrirá ojos y oídos, ¿no es cierto? Y en ese momento irán a buscar aquello que se habían perdido. También tenemos la figura de Ziporá, ¿no es cierto? La esposa de Moshe. Muchos también han querido ver en ella la representación de la congregación, y en verdad que representa esto, como vamos a ver en parte, representa a todos los creyentes que han permanecido en el mundo, ¿sí? Pero aún así son parte de la familia. Si son creyentes, han pasado a ser parte del cuerpo. Si han creído en Mashiach, han recibido la salvación. ¿Sí? Son creyentes, aunque se hayan comportado de forma tan vergonzosa como para alejarse del mismo, para alejarse del cuerpo, para volverse al mundo. De cualquier manera, la salvación no se les quita. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, ellos son la congregación del trigo que será dejada sobre la tierra porque no han trabajado para merecer la primera resurrección, la de los vencedores. Ese día, la familia espiritual completa volverá a estar reunida. Así ha dicho Adonai Yahweh: alzaré mi mano hacia las naciones y levantaré mi bandera a los pueblos, y ellos traerán en su seno a tus hijos y a tus hijas, las traerán al hombro. Dice Yesharía en el capítulo 49. De manera que él alzará su bandera a los pueblos, y él será Yahweh Nisí, que se levanta después de que vencemos a la carne. Entonces esto marca justamente no solo el vencer a la carne nosotros, cada uno de nosotros en nuestro interior, sino la resurrección que se va a dar en aquellos días, la primera resurrección. Entonces, personalmente, cuando hayamos vencido a la carne, se levantará también la bandera de Yahweh Nisí, y el mundo entero lo verá. O sea, cada vez que nosotros vencemos a la carne, el mundo lo ve, el mundo se da cuenta de eso, ¿sí? Y de esa manera los gentiles se acercan y ellos vienen a buscar algo. No tenemos que ir a venderles el evangelio puerta por puerta, no, ellos se acercan y vienen a buscar eso, ¿no es cierto? Y con ellos vienen todos los creyentes que pensaron que era mucho más importante ocuparse de las cosas del mundo que de las del reino. Todos aquellos que hoy están priorizando su familia, su trabajo, sus cosas, lo que sea, no importa en qué orden estén, por encima del Padre, y que las usan como excusa para justificar su no participación, o sea, su no envolvimiento en la obra de Mashiach en aquel día, se van a acercar arrepentidos, porque verán que han perdido una gran oportunidad. De cualquier manera, se sabe que van a quedar ahí. Como para todos, sabemos que no han perdido su salvación, lo repito, pero solo recibirán su galardón al final del milenio y después del juicio del trono blanco. Acá dejo todos los links, son un montón, ¿no es cierto?, de la serie de la cebada, el trigo y la suga, donde se
se habla mucho más a fondo de todos estos temas, ¿no es cierto? Que no son simples tampoco. En el comienzo del milenio, entonces, las naciones devolverán a nuestra familia y ellos se quedarán ahora a nuestro lado. Ziporá quedó con Moshe en el campamento, ¿no es cierto? Entonces, Ziporá representa a todos aquellos que han sido tibios, mientras que Yitro simboliza a los gentiles de las naciones. La familia se quedará con nosotros, pero los gentiles volverán al mundo, entre comillas, ¿no es cierto? Así como Yitro no permaneció junto a Moshe a pesar de haber sido convidado. En la era de Sukkot esto sucederá porque cada nación buscará a Mashiach, pero cada uno lo hará en su propio territorio. ¿Sí? Imaginar que todos los individuos del planeta, aún aceptando la destrucción de la tercera parte, ¿no es cierto?, como estaba profetizado en Jikalut, aún aceptando que eso suceda, pueda llegar a suceder física y concretamente, ¿no es cierto? Imaginar que todos los que sobren puedan caber en un minúsculo territorio como el actual Estado de Israel es un sinsentido, realmente no tiene mayor sentido. Y además demuestra que no se conoce el deseo de Yahweh de restaurar todas las cosas. Se insiste en centralizar las cosas en un pedacito de tierra, en una herencia de sangre, en toda una serie de cosas que no son reales. No hay un pueblo elegido que sea superior a los otros. Ese pueblo elegido fue el medio por el cual la bendición llegaría al resto del mundo. Esa es la única, entre comillas, superioridad que puede llegar a tener ese pueblo elegido, que fue el medio a través del cual llegó la bendición a todas las demás naciones. Pero la bendición no era para el pueblo elegido y nada más. Ni siquiera para que el pueblo elegido la estuviera ministrando, porque ya vimos que son bastante egoístas en cómo ministran esas cosas, de manera que no es esa la forma. Será todo mucho más amplio, será más abierto, porque la promesa inicial no fue dada a Abraham, sino a Adán, y la promesa abarca a todo el género humano. En el momento en que fue dada esa promesa a Adán y a Javá, Abraham y todos nosotros estábamos dentro de la carne de nuestros primeros padres, ¿no es cierto? De manera que esa promesa nos alcanza realmente a todos, ¿sí? Entonces, la promesa fue hecha a todo el género humano, y que esto conste porque también se le repite a Abraham, ¿no es cierto?, que sería bendición a todas las naciones. Esta promesa fue siendo pasada de generación en generación, sí, fue pasando por Noah hasta llegar a Abraham, justamente, ¿no es cierto? Después fue a Moshe, a David, finalmente a Adón y a Yeshua, ¿sí? Para que él cumpliera la parte que correspondía cumplir en su primer venida, ¿sí? Aún todavía falta la consumación de todas las cosas, todavía faltan cosas que tienen que ser terminadas de cumplir, como nosotros ya sabemos, pero todo será cumplido finalmente cuando él haya sujetado todas las cosas debajo de sus pies, como dice en Corintiim Aleph en el capítulo 15, e inmediatamente después de decir eso agrega: pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yahweh sea el todo en todos. Entonces, Ziporá simboliza a la familia espiritual que no ha querido acompañarnos en el camino de Yahweh, o sea que es el camino del desierto, ¿no es cierto? La compañía del trigo que siempre se inclina más al mundo que a la obra de Yahweh. Y así permanecieron en el mundo, donde estarán confinados durante el milenio. El tiempo de vida que a cada uno le toque, ¿no es cierto? No seamos encontrados entonces entre ellos, sino sigamos a nuestro Moshe, que es Mashiach, crezcamos en él, seamos ancianos que guiamos a otros y capitanes que trabajan en su obra, ¿sí? Porque él se va a encargar de cumplir su promesa de que nuestros hijos e hijas no serán devueltos de las naciones, y que las naciones mismas también se acercarán. Todas esas promesas han sido efectuadas porque aquel que las cumple, de modo que hasta los que tienen familias incrédulas recuperarán lo que hayan sacrificado, si es que lo hicieron. Si no, vamos a estar en un problema, ¿no? Si no dice, si no, hasta lo que tienen les será quitado, dice en Lucas capítulo 19. Cuando el reino venga, la compañía del trigo, la familia perdida, entonces va a participar de él. Muchos han sido sacerdotes politeístas y han vivido vidas a medias, por así decirlo, ¿no es cierto? Sirviendo o tratando de servir, creyendo que se puede servir a dos señores, ¿no es cierto?, a Yahweh y al mundo. Esa dualidad deberá ser limpiada, evidentemente. Otros
Serán las naciones que irán en busca de lo que los vencedores van a obtener realmente, la vida en sus cuerpos glorificados en la primera resurrección, la vida que no muere. En ese momento van a comprender que Yahweh era realmente superior a todos esos otros falsos ídolos que estaban siguiendo. Durante el milenio, la congregación va a ser la autoridad que va a gobernar en el reino. Sí, ya vamos a ver cómo más a fondo, porque todos estos libros explican todas estas cosas. Pero básicamente ya podemos decir que habrá una comisión celestial, entre comillas, que será ejercida por los vencedores, ¿sí? Los ancianos ungidos. Estos son lo que representan los ancianos ungidos, cosas que vamos a estar estudiando en el próximo capítulo también, porque todo esto es mucho. Mientras que los miembros de la compañía del trigo, o sea, los sacerdotes inicuos de la profecía de Yahezkel, serán la congregación sobre la tierra que va a ministrar a las naciones. Como dice, los levitas que se alejaron de mí mientras Israel anduvo errante lejos de mí, fueron en pos de sus ídolos, cargarán con su castigo y estarán en mi santuario como servidores, encargados de las puertas del templo y sirviendo en el templo. Ellos degollarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo, y estarán de pie delante de los sacerdotes para servirles. Debido a que les sirvieron delante de sus ídolos y llegaron a ser un tropiezo de iniquidad para la casa de Israel, por eso he alzado mi mano contra ellos, jurando que cargarán con su castigo, dice Adonai Yahweh. No se acercarán a mí para hacerme sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas sagradas, ni a las muy sagradas, sino que cargarán con su bochorno y con las abominaciones que cometieron. Pero los pondré a cargo de las tareas del templo, en todo su servicio, en todo lo que se debe hacer allí. Así que este grupo incluirá a todos los que vayan atrás de estos sacerdotes cerrados. Y que conste, por favor, que bien claro esto, que dice que los levitas que se alejaron de mí, los levitas no son yahuditas, ¿está? Son dos tribus diferentes. Entonces, acá tenemos muchos problemas con todo lo que se está vendiendo hoy como bíblico, entre comillas, ¿sí? Así que no crean que las cosas escritas son para los tiempos de ayer, ni que son cosas viejas, que pasaron allá y ahora no pasa nada. Cuidado a quienes siguen, porque correr atrás de lo equivocado va a traer como resultado que no podrán acercarse a los lugares santos, ¿sí? Así como están prefigurando aquí los levitas acerca de tanto. Los levitas estaban a cargo de las cosas santas, ¿no es cierto? Pero no podían entrar en el santuario. Ellos tenían una cierta responsabilidad limitada, por así decir. Solo los sacerdotes, que en aquel momento fueron de la línea de Aarón, después solamente los de la línea de Sadoc, tenían el permiso para entrar en el lugar santo, y de ellos solamente había uno, ¿no es cierto?, que entraba en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Estos eran los vencedores realmente. Sin embargo, los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre, dice Adonai Yahweh. Y Mashiach dice, ¿quién podrá estar en pie en su presencia? Ellos estarán en pie en su presencia, justamente. Ellos sí entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y cumplirán con mi ordenanza. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se cubrirán con tela de lana. Tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas y pantalones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán nada que los haga sudar. Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que con sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. Vestirse de lino y de lana implica el cambio del cuerpo de los vencedores, de cuerpos de carne, cuerpos espirituales, cosa que también vimos en la serie mencionada y dejo también el link. Tzipporá entonces y Yitro son dos figuras de la era de Pesaj, que son tipos, ¿sí? Pero no de lo que sucedió en Shavuot específicamente, en el comienzo de la era de Shavuot, sino de lo que va a suceder en la era de Sukkot. Son tipos que están referidos directamente a la era de Sukkot. Cuando los israelitas que hayan vencido a la carne en la primera resurrección llamen la atención del mundo todo, tanto creyentes trigo como naciones incrédulas. En ese momento todos van a quedar de boca abierta, ¿no es cierto? Tzipporá ha estado perdida durante 40 jubileos, ¿sí? Ya que la mayoría de los creyentes han amado más a su familia, ¿no es cierto?, al mundo y todas las cosas, esposa, padre, madre, todo lo demás, que a Yeshua mismo, ¿no es cierto? Y Yitro ha estado sirviendo a otros dioses al mismo tiempo, por lo menos allá entre las naciones, y no ha servido
simple y sencillamente solo a los otros dioses, ¿no es cierto? Entonces estas personas se acercarán en aquel momento para ser regidas por los vencedores con la vara de hierro que Mashiach les dará. Entonces, hasta ahora, en el capítulo 18 vemos estos 3 puntos principales, ¿sí? La derrota del enemigo, que es básica, la venida de los gentiles para adorar a Elohim, representados por Yitro, y el regreso, entre comillas, ¿no es cierto?, por así decirlo, es el regreso de la congregación del trigo, que en ese momento se va a dar cuenta de lo que, de cómo se equivocó, por así decirlo, ¿no es cierto? Y ella está representada por Zipporah. Al juntar todos estos puntos, ¿no es cierto?, tenemos un cuadro del reino en el comienzo de la era de Sukkot. ¿Sí? Para muchos esto va a resultar novedoso, pero es que también les va a resultar novedoso ver el plan de Yahweh a través de sus fiestas, porque son cosas que no han sido reveladas sino hasta estos últimos tiempos. Cada época trae las revelaciones que el Ruach considera necesarias para el tiempo determinado, ¿sí? Así como trajo las revelaciones de la sombra en la época de Shaul. Cada época tiene las suyas. Algunos no van a estar de acuerdo con el hecho de que pretendamos que el reino esté descrito acá en el capítulo 18, no obstante, nos vamos demasiado lejos cuando estamos declarando esto y las comparaciones que se ven son bastante claras, ¿no es cierto? Si Shaul en su momento no nos hubiera dicho que Pesach describía a Mashiach, ¿alguno de nosotros lo habría visto? ¿Quién habría tenido el valor de decir exactamente, hacer ese tipo de comparación? ¿No es cierto? Es una cosa totalmente revolucionaria, si se quiere. Pero él tomó la delantera al interpretar los cuadros porque el Ruach lo inspiró justamente a esto, ¿sí? Y una parte fue lo que él mandó, ¿no es cierto? Porque el Ruach mostró lo que tenía que ser revelado hasta ese momento, ¿sí? Y ahí nos dijo que Mashiach es nuestro Pesach. Si el Ruach no le hubiera revelado esto a Shaul, nosotros no lo sabríamos hoy tampoco. Así de simple, ¿sí? Entonces, tenemos también muchísimas otras tipologías que también fueron siendo desveladas en todas las epístolas que vemos, ¿no es cierto? No solamente por Shaul, por otros apóstoles también, ¿sí? Tenemos el maná y la peña golpeada, que también tipifica a Mashiach, el agua que sale de la roca, que tipifica al Ruach, ¿no es cierto? Y todas estas cosas les fueron mostradas a ellos, ¿sí? Por Mashiach y por el Ruach. Entonces también señalamos también que Amalek representa la carne, Moshe representa a Mashiach ascendido y a Joshua al Mashiach que lucha, ¿no es cierto?, en nuestro interior, combate por nosotros, ¿sí? O sea, con todo este trasfondo de todas estas interpretaciones, podemos decir que Yitro y Tzipporah en este capítulo también tienen un significado tipológico. Ciertamente, sí. Entonces, ¿será que ellos dos son los únicos que son personajes históricos y nada más? No lo podemos interpretar. Ciertamente que no. Pretender eso equivaldría a no entender que Shemot es un libro de cuadros. ¿Sí? Que lo que Yahweh está tratando de pintar es una cosa importante que necesitamos ver. Así como Faraón representa a Hasatán y Mitzrayim representa al mundo, ¿no es cierto? Yitro representa a los gentiles y Zipporah a la congregación del trigo. Entonces vemos que después de que Yahweh había vencido a su enemigo, ¿sí? Los gentiles se volvieron al pueblo de Elohim para adorarlo, para alabarle y para presentarle sacrificio, ¿no es cierto? Porque ahí estaba el reino de los cielos y el mundo se da cuenta de esas cosas. Tenemos que aplicar el cuadro de este capítulo de Shemot 18 a nuestra situación como creyentes hoy en día. Sabemos por experiencia que cuando nuestra carne es vencida, los incrédulos nos prestan atención, ¿sí? Pero en aquel día las cosas van a ser excepcionales. Cuando llegue el momento histórico del cumplimiento histórico, ¿no es cierto?, cabal que vamos a tener entrando en la era de Sukkot, las cosas van a ser realmente excepcionales, de manera de llamar la atención de todo el mundo, ¿sí? Normalmente la atención que recibimos es para rechazar nuestro cambio, ¿no? Todos dicen que mal en lo que te convertiste, antes eras más divertido, generalmente cosas así, ¿no es cierto? Pero en aquel día los gentiles van a salir al encuentro del cuerpo de Mashiach y van a buscar tener comunión con ellos, van a querer eso, van a desearlo. Nuestra tarea hoy ya no es tanto predicar las buenas nuevas, ¿sí? Porque esa etapa está casi terminando, sino volver al mensaje de Mashiach. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Esa es la parte que interesa, ¿sí? Está cada vez más cerca y en su plenitud. Es bueno que todas las congregaciones prediquen activamente la besora, no vamos a decir que no se niegue una cosa por la otra. Si no obstante, si vivimos en la carne y no vencemos a Amalek, podemos trabajar mucho en la predicación de la besora, pero pocos incrédulos se van a volver a Elohim. Muchos van a mirar así y van a decir, yo no te veo más que
disfrazado de algo, no veo los beneficios y si no obedezco me divierto más, por así decirlo. Necesito sacrificarme por una cosa que no veo que estés consiguiendo. Entonces, primero tenemos que vencer la carne. De hecho, hoy en este movimiento de restauración existe muy poca predicación a los incrédulos y la pauta se ha centrado en una supuesta edificación personal que resulta tan confusa como la que habíamos recibido antes en el paganismo cristiano, porque nadie sabe muy bien qué es lo que está recibiendo, porque hoy se van para un lado y le dicen una cosa, se van para el otro, le dicen otra y andan así buscando ahí cuál será de todas estas. Entonces un día a la semana hacen cada cosa diferente, ¿no es cierto? Pero lo que se puede llamar predicación en sí se ha centrado justamente en lo que ellos llaman despertar a los dormidos, es decir, convencer a otros cristianos, ¿no es cierto?, que no están todavía en el movimiento, de los errores que se hayan podido ver, ¿no es cierto? Pero como nadie puede convencer a otro de lo que no se ha experimentado, vemos que tantos justamente están cambiando todos los días de sus creencias. Es un caos totalmente, absoluto. Pero el camino del Ruach se confirma a cada día, limpiando los paganismos. El camino del Ruach no es un camino de confusión. Entonces, eso ya debería alertar a muchos, ¿sí? Justamente, esta no es la orden del Ruach para nuestros días, como el cuadro de Shemot está pintando, justamente. No tenemos que ir a hablar con los gentiles, ni tampoco ir a buscar a nuestra esposa perdida, o sea, la parte de la familia que se nos ha quedado atrás, ¿no es cierto? La congregación del trigo que no quiere seguir, sino que tenemos que vencer a la carne para que ellos vengan a nuestro encuentro en nuestra victoria. Ese es el punto. Si primeramente vencemos y sometemos a nuestra carne y después seguimos y contactamos a la gente y les predicamos la besora, ahí sí Yitro va a venir a nosotros y por A se va a acercar también y va a decir, entonces se podía, algo así. Así que esto significa que los incrédulos solo cambiarán de esta manera, no de otra. No adelanta hablar de cosas mientras no se muestran realmente, ¿no es cierto? Las promesas en el aire no convencen a nadie. Aquellos que desisten y corren atrás de la carne, de sus parientes y amigos, lamentablemente se van a perder a sí mismos y también los van a perder a ellos. No están ayudando a nadie. Cuando llegue el milenio van a descubrir que ellos y sus familias tienen que ser vendidos para pagar sus deudas, en lugar de salir ellos a redimir a los suyos y convertirse en su goelín, en su pariente redentor. En vez de venir el milenio y yo rescato a mi familia que no me quiso seguir y ahora van a estar bajo mi tutela, ¿no es cierto?, por así decir, no, van a ser todos vendidos porque todos están bajo el mismo yugo. Todas estas cosas son mejor explicadas en la serie que ya mencioné, ¿no es cierto? Cuando predicamos la besorá por el Ruach viviente, por medio del madero que opera el aniquilamiento de la sangre, ¿sí?, el pueblo va a venir a nosotros donde quiera que vayamos, porque primero tenemos que aplicarlo a nosotros en nuestras vidas, si no nos sirve de nada. Por lo tanto, la predicación adecuada, la besora, tiene que ser el reino sobre la tierra. Esa es la cuestión. En las palabras de Matilla 24, la besorá del reino debe ser predicada a todos los habitantes de la tierra. Pero en el mundo espiritual, hablar, decir las cosas, emitir, trae las cosas que no son a la realidad. Y eso es un punto espiritual básico, real y concreto. Predicar el reino entonces no es hablar de eso, te voy a contar una historia, ¿no es cierto?, sino traerlo a la vida real por medio de nosotros vencer la carne. Cuando nosotros vencemos la carne, eso ya da autoridad. Aunque no lo habremos de lograr en plenitud hasta la era de Sukkot, ya lo sabemos, ¿sí? Cada vez que creyentes vencieron la carne, aún en parcialidad realmente, impresionaron al mundo, lo impresionaron mucho, ¿no es cierto?, al punto de que muchos se convirtieron solo por ver eso, como nos muestran la vida de los apóstoles, los primeros creyentes, los mártires, tantos otros, ¿no es cierto?, a través de la historia. De manera que no tenemos ni siquiera la excusa de que no lo vamos a lograr en plenitud para no alcanzar el tope de la parcialidad. ¿Sí? Hasta la parcialidad tiene un punto más elevado que podemos llegar a alcanzar. La besorá debe ser el reino entre nosotros, entonces, aquí y ahora. Aunque prediquemos la besorá, si vivimos en la carne, pocos van a ser atraídos a Elohim. Y ese sigue siendo el mismo problema. Tenemos que ser las personas que vencen a Amalek. Luego Yitro vendrá Elohim por medio de nosotros y nuestras familias también nos seguirán. Esa es la promesa. Bien. Ahora quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios.
Dice Mariel, siempre me pareció un enigma la figura. Hay varias figuras que son enigmáticas para todos, ¿no es cierto? Hay cosas que siempre nos han quedado medio ahí porque nunca nos las explicaron bien. Y sin embargo, a medida que vamos avanzando, ven cómo se explican todas las cosas por sí mismas. Dice la figura de Yitro, ¿de quién era sacerdote? Es una pregunta que nos hemos hecho mucho, ¿no es cierto? Ya lo entendí hoy. Y porque cuando aconsejó a Moshe en servir de mejor manera como juez con esa aparente anuencia de Yahweh, por eso creía que era sacerdote de él. Aunque porque Yahweh no aconsejó él mismo esto a Moshe, no, lo vamos a estudiar en la próxima charla todo esto. Esta parte de los capitanes justamente viene en la próxima charla. Y vamos a ver que Yahweh no dijo nada, pero permitió. ¿No es cierto? Esto lo vemos en la próxima charla porque es la, digamos que la partecita que sigue a esto, pero si no se hacía muy, muy largo justamente. Y el pasado mañana vamos a ver esto, si Abba permite. Dice Mili, así pensaba antes que todos teníamos que irnos a la Tierra Santa. No sé cómo íbamos a caber, a menos que nos hicieran una disminución o dejar a todos pigmeos. No sé, no da la cosa. Pero la realidad es que el problema viene de una posición bastante egoísta y bastante limitada, cuando la bendición es para todas las naciones, ¿no es cierto? Y va a haber, y Yahweh quiere que su gloria esté sobre toda la tierra, de manera que Él no quiere que haya algunos sirviendo a otros o siempre dependiendo, ¿no es cierto? La cuestión es alcanzar la plenitud en todas partes. Él no trabaja para tener las cosas en parcialidad, un poquito, ¿no es cierto? No, tiene que ser todo plenamente, y en su momento Él va a alcanzar esa plenitud ciertamente. Gracias a ustedes por la presencia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, María, el pasado mañana vemos esa otra parte, vamos a estudiar esa otra parte de la continuación justamente de la venida de Yitro, ¿no es cierto? Toda la parte de la gubernamental, por así decir, ya empezamos con las partes de las leyes y todo eso de cómo se maneja el reino, ¿no es cierto? Y vamos a ver que todas estas cosas serán para ser aplicadas justamente durante el milenio, de manera que necesitamos aprender a sacar estas cosas, a ver cómo que funciona. Me alegra entonces. Séfora entonces era midianita, yo pensé que era cushita, porque hay dos regiones de Cush había en aquel momento, ¿está? Y en su momento todos salieron de la misma región, ¿no es cierto? Entonces, la que era que venía del lado de Cush era la madre, ¿no es cierto? Que era, ¿cómo se llama? Ketura, ¿no es cierto? Ketura era la madre de ellos, que es la segunda esposa de Abraham, y de ahí salen los midianitas, porque Midian es uno de los hijos, ¿sí? Entonces los midianitas vienen después de Abraham, ¿sí? Son descendientes, pero también de Ketura, entonces ahí vienen las cosas. Sin embargo, ellos se fueron a vivir a otro local, pero había dos regiones de Cush en ese momento, por eso tenían las dos las mismas regiones. El mismo nombre, ¿no es cierto? Y se los, entre comillas, confunde, y sin embargo son parientes, realmente. Ya les digo por qué lado. Si no hay más preguntas, les recuerdo a todos que mañana tenemos las reuniones, que no va a haber charla de edificación, porque voy a estar en las reuniones de oración, así que no me va a dar el cuero para hacer también esa. Gracias, Jorge. Y entonces que nos vemos en los horarios que cada uno haya determinado. Que Abba siga bendiciéndonos a todos con estas cosas grandes que nos está enseñando, que nos está mostrando para edificación y levantar justamente su morada en la tierra. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.